Efectivamente, como dice Gustavo, estará en este lugar Olga Sánchez Cordero, la ministra en retiro de la Corte y futura secretaria de Gobernación, quien nos toma la llamada antes de que empiecen los foros. Olga, gracias por tomar la llamada. Buenos días y bienvenida. Carmen, muchísimas gracias por este espacio. Al contrario, Olga, ¿qué se espera de un encuentro como el que a partir de hoy va a tener lugar primero en Ciudad Juárez? Se oyó cuando se cortó, ¿verdad?, la comunicación hace un segundo. Bueno, déjenme volver a marcar para escuchar lo que tenga que decir sobre este foro, quien va a ser responsable precisamente del tema de la gobernación, del gobierno, de los asuntos internos de México, de la Secretaría de Gobernación. Y bueno, este tema de cómo pacificar a un país como México, se utiliza incluso el concepto pacificar. Que da una noción clara de que se está partiendo de un hecho de guerra, se está partiendo de una circunstancia rota, trastocada gravemente en México, como a la luz del día podemos ver que está precisamente en varios estados de la República Mexicana. Estamos hablando de una consulta, del inicio de foros para trazar una ruta, foros de consulta para trazar una ruta de pacificación nacional. El contexto desde el cual parten estos foros es que México vive la peor crisis de seguridad en su historia reciente, que los índices de violencia posicionan al país como uno de los más inseguros del mundo y que en el marco de la cuarta transformación del país se realizan los foros de consulta para explorar todas las alternativas viables para lograr la pacificación y la reconciliación nacional. Así que el punto de partida para estos foros de consulta tiene que ver con la noción esencial de que estamos metidos en la peor crisis de seguridad en nuestra historia reciente. Ese es el punto de arranque de lo que es una revisión obligadísima para un país como México. Así que bueno, regresamos con Olga Sánchez Cordero en la línea telefónica. Se cortó, Olga, pero ya estamos de regreso y te Sí, se preguntabas un segundo. cortó. Se cortó, pero estamos de regreso y te preguntabas un segundo, bueno, ¿qué se puede esperar de un ejercicio de esta naturaleza si nos Mi- vamos a los antecedentes básicos, como lo que fue el ejercicio de, si no consulta, sí encuentro directo de las víctimas con el gobierno de Felipe Calderón y con otros actores políticos, en su momento incluido López Obrador, con los espacios que se abrieron en el Alcázar de Chapultepec, eh, y donde se dio arranque a este movimiento por la paz con justicia y dignidad tan importante como sabemos en México? Bueno, de aquello a esto que viene, ¿qué diferencia hay? ¿Qué se puede esperar distinto, Olga? Además de la catarsis y de oír a las víctimas. Mira, muchas cosas, mi querida Carmen. Esta es una propuesta de el presidente electo para trazar la ruta de pacificación del país y lo que él ha llamado también la reconciliación nacional. Esta apertura de foros, y que por cierto los hemos llamado foros escucha, en los cuales se van a identificar las propuestas concretas que respondan a las prioridades de los diferentes sectores de la población y desde luego en las diferentes regiones, porque no es lo mismo estar en este momento en Ciudad Juárez que, por ejemplo, en Acapulco Guerrero o en Tamaulipas o en Nuevo León. Entonces, estos foros responden también a las diferentes regiones, a las diferentes problemáticas en las regiones y por supuesto que serán insumos para la formulación de políticas públicas para esta pacificación del país. En el centro de todo están, como tú sabes, las víctimas con las cuales yo he tenido pues ya varios encuentros, sobre todo estas madres, porque te quiero decir que de cada 10 personas que buscan a un familiar que ha desaparecido, son 9 mujeres, 9 mujeres. Entonces, esto significa que estas madres, normalmente madres o esposas o hijas, inclusive hay algunas que buscan a sus padres, ¿verdad? Con el único objeto, se levantan con un único objetivo en la vida y en ese día, seguir buscando a sus seres queridos. Es de verdad devastador, es una situación de una tragedia, como tú lo has dicho, una tragedia nacional, un dolor enorme. Yo cuando he tenido la oportunidad de estar intercambiando estas ideas con ellas, tienen una experiencia, bueno, no tienes idea, una experiencia enorme porque han caminado, porque se han yo digo, hasta hay fraternidad, hay hermandad entre todas estas mujeres, entre todos estos colectivos.
para seguir buscando a sus seres queridos. Entonces, la experiencia que ellos tienen, la experiencia de estas víctimas es riquísima, riquísima para formular una política pública. Y me lo han dicho, mire, por favor, estamos aquí para apoyar, para darles esta experiencia de algunas de años, buscando o hermanadas con otras personas para seguir buscando a estos seres queridos, porque es una verdadera tragedia, de verdad, mi querida Carmen, reconocidos oficialmente, 40,000 desapariciones, algunas desapariciones producto de secuestros, pero otras desapariciones lamentablemente también forzadas, porque cuando, como tú sabes, cuando algún agente del Estado interviene, le hace, inclusive algún policía municipal, por decírtelo, es un agente del Estado, obviamente, y entonces ya se convierte esto en desapariciones forzadas. Pero hay una cantidad de delitos también impresionantes, y los delitos más graves que de manera específica van a abarcar estos temas, además de estas desapariciones, pues son los feminicidios. En Juárez, tú sabes que tenemos sentencias de la Corte Interamericana en estos temas de feminicidios. También está la tortura, la trata de personas, el tema de migrantes, el tráfico de migrantes, por supuesto los homicidios, los secuestros, los delitos sexuales, la extorsión. Y algo que se ha dicho poco, Carmen, el desplazamiento forzado. Hay poblaciones enteras desplazadas forzadamente por violencia, sobre todo, o por pobreza. Y ese fenómeno de desplazamiento forzado no se ha visibilizado. De hecho, no lo han visibilizado las autoridades. Y es una situación verdaderamente delicada, el desplazamiento forzado. Y obviamente otro tipo de delitos, sobre todo delitos contra los defensores de derechos humanos y delitos contra la libertad de expresión, por decirlo menos, de los homicidios contra periodistas. Hoy en la mañana estaba yo leyendo precisamente un asesinato de un fotoreportero, parece que en Guanajuato. Sí. Entonces, esto es diario se están dando este tipo de situaciones de homicidios. Tuvimos un proceso electoral con más de 140 homicidios entre candidatos y funcionarios. Y bueno, yo no escuchaba nada, escuchaba silencio por parte de las autoridades ante tales asesinatos. Entonces, pues estos, no se diga, por ejemplo, la extorsión, aquí y en todos los lugares la extorsión es una cosa común en algunas de las poblaciones. Entonces, todo esto se abordará, estos delitos sobre todo, se abordarán de manera muy específica, y estos delitos pues son desde luego muy graves. Adicionalmente se escucharán a las poblaciones, digamos, vulnerables, las niñas, los niños. No tienes idea la cantidad de niños y niñas que han quedado huérfanos precisamente por los asesinatos. 220,000 asesinatos reconocidos por el gobierno en estos últimos 10 años y 31,000 el año pasado, que ha sido una de las cifras más altas que hemos tenido en los años recientes, como tú bien has señalado. Y por supuesto que también tenemos otras comunidades vulnerables, la comunidad LGBTI, que tú lo sabes, hay crímenes de odio, delitos de odio, discriminación en este tipo de poblaciones, contra este tipo de poblaciones y comunidades. Entonces, pues tenemos todos estos temas, mi querida Carmen. Pues es todo un panorama, Olga Sánchez Cordero, a reserva de seguir conversando y de esperar a que ocurra el foro, este primer foro escucha en Ciudad Juárez. Déjame preguntarte algo que analizábamos con nuestros colegas Denise Dresser, Lorenzo Meyer y Sergio Aguayo ayer mismo en este programa. Y bueno, ahí se discutía el asunto sobre cómo debe ser el diseño cuando se plantea el tema de pacificación del país, porque ese es el concepto madre. Bueno, la pregunta es, ¿en qué territorio del gobierno de Andrés Manuel, del próximo gobierno donde tú tendrás un papel fundamental, en qué territorio es en donde debe desarrollarse la estrategia y la instrumentación de esto que llamamos pacificación de México? ¿En la Secretaría de Gobernación, que tú encabezarás, o en la Secretaría de Seguridad Pública, que está por crearse y que encabezará Alfonso Durazo? ¿Qué me dices, Olga? Mira, yo creo que aquí podremos dividirlo en dos partes. Yo creo que los temas de pacificación, lo que quiere Andrés Manuel es una policía
preventiva, una policía que tienda a la pacificación y no a la represión, porque muchos han cuestionado por qué en la Secretaría de Seguridad Pública. La respuesta es porque quiere una policía pacificadora y quiere una policía altamente calificada, dignificada o redignificada, que por cierto, este es otro de los grandes temas, porque los policías, muchos de ellos son grandes héroes, ¿verdad? Porque todo el tiempo están arriesgando su vida. Y otros, pues desgraciadamente, han, digamos, sucumbido o han sido cooptados por el crimen, sobre todo las policías municipales. Pero sí te quiero decir que por principio estos foros de pacificación por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, pero nosotros también tendremos muchísimo en materia de la justicia transicional, las comisiones de verdad regionales que estamos pensando, también estamos pensando en pues los derechos fundamentales de la víctima, mi querida Carmen, que son verdad, por eso las comisiones de verdad. Pienso que los ministerios públicos, sobre todo las fiscalías, están absolutamente rebasadas de tantas y tantas y tantas denuncias que tienen y que no han podido ni siquiera procesar ni investigar todos estos crímenes que se han cometido, 220,000 asesinatos en 10 años. Pues es un tema, y yo creo que con las comisiones de verdad en regionales o en algunas de las regiones del país, sobre todo en las más violentas, podríamos tener algunos resultados un poco más favorables de estas investigaciones. Por otra parte, también el acceso a la justicia y una política de reparación. Todo esto tocaría a la Secretaría de Gobernación, la política de indemnizaciones y sobre todo de reparación del daño. Tú sabes que ya está la Comisión Nacional de Víctimas, que está sectorizado a la Secretaría de Gobernación. También está la Comisión Nacional de Búsqueda, que también está sectorizada a la Secretaría de Gobernación. Pero más allá de esto, nosotros invitamos a todos los estados, y más que invitamos, ellos tienen la obligación de replicar a nivel local tanto la Comisión de Víctimas como la Comisión de Búsqueda. ¿Por qué? Pues porque inmediatamente la gente se va a las comisiones federales, porque sí está creada, porque ahí tenemos una estructura de víctimas o de búsqueda que tampoco está muy consolidada, dicho sea de paso, la federal, pero que tienen la obligación los estados, sobre todo los estados en donde tienen la verdad los más altos índices delincuenciales, pues de estar también muy atentos a tener sus propias comisiones de víctimas para la reparación del daño y también las comisiones de búsqueda. Entonces todo es un proceso, pero es una política pública de la cual vamos a obtener en estos foros insumos muy importantes de parte de las víctimas, de parte de expertos. Y quiero decirte, aquí por ejemplo está con nosotros también el obispo de Ciudad Juárez. Queremos la participación de las iglesias, y me refiero a las iglesias, no nada más a la Iglesia Católica, a las iglesias que podrían tener también muchas cosas que decirnos y que aportar en muchos casos. Recordemos el obispo de Chilapa, recordemos también el mismo obispo de aquí de Ciudad Juárez. En fin, tenemos que avanzar con todo, con líderes religiosos, tenemos que avanzar con líderes sociales, con víctimas y con expertos. Y este es el gran tema y el gran reto de este país en este momento, porque no hay más temas que este, principalmente es el tema de la paz social. Pues Olga Sánchez Cordero, seguiremos hablando, si me lo permites, estaremos al pendiente y siguiendo de cerca este foro que hoy inicia, estos foros, escucha que empiezan hoy en Ciudad Juárez y que, bueno, pues contarán con la presencia del mañana candidato electo, mañana ya será candidato electo, presidente electo, mejor dicho, Andrés Manuel López Obrador, Alfonso Durazo, tú misma, el gobernador Javier Corral, con quien hablaremos en este momento también para escuchar lo que tenga que decir quien recibe este foro y quien en todo caso ha vivido también procesos muy complejos en un estado como Chihuahua. Así que seguiremos hablando, Olga, si me lo permites. Gracias por tomarme la llamada. Gracias a ti por este espacio, mi querida Carmen. Muy buenos días a ti y a tu auditorio. Buenos días, estaremos al pendiente de lo que vaya ocurriendo el día de hoy. Es un foro de larga duración, empieza a las 11:30 y bueno, pues se espera que termine por la tarde con varias mesas de trabajo, con varias mesas temáticas y desde luego pues un conjunto de personas, víctimas, especialistas, autoridades, todo lo que va involucrado en esto que tiene como punto de arranque la idea de pacificar a México. Ese es el concepto que se ha elegido para pues organizar estos foros de consulta que empiezan el día de hoy.